Muchos predicadores aseguran que el rapto, o arrebatamiento, es antes de la gran tribulación. Se basan en un par de textos bíblicos que dicen que Dios librará a los fieles de las pruebas que han de venir a la tierra. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Se basan en este texto para afirmar su argumento. Vamos a ver un pequeño extracto de un predicador. Y luego están los que creemos que el rapto será antes de los 7 años de tribulación, de manera que mientras en la tierra habrá 7 años de gran tribulación con el anticristo como gobernante, la iglesia estará en el cielo simultáneamente. Inicio a esa visión es un llamado de Dios en el cielo que dice, sube acá. Por esto creemos que el arrebatamiento será el evento que dará inicio a los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Según este predicador, los fieles serán llevados al cielo antes que comience la tribulación. Pero la Biblia nunca ha afirmado tal cosa. La historia nos confirma que los cristianos han sido perseguidos y muerto por su fe. En los primeros siglos de cristianismo se sabe que murieron más de 100.000 cristianos a manos de sus perseguidores. La Biblia dice bien claro que la etapa final será mucho peor que cualquier otra etapa. Aquí en este gráfico de línea de tiempo podemos observar cómo serán los acontecimientos, en qué orden se van a desarrollar. Luego lo confirmaremos con textos bíblicos. El primer acontecimiento es el surgimiento del anticristo. El segundo acontecimiento es la gran tribulación. El tercer acontecimiento es la venida de Cristo. Y por último, el arrebatamiento. Antes de empezar, me gustaría decir que tribulación significa persecución. Si vamos al Evangelio de Mateo y leemos el capítulo 24, versículos 9 y 10 lo entenderemos. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cristo relaciona tribulación con la persecución y muerte de sus seguidores. Muchos, dice Cristo, no soportarán la presión, y traicionarán a los hermanos. En este estudio, dejaremos bien claro que el rapto es al final, es decir, cuando Cristo regresa a la tierra en su segunda venida. Para ello voy a exponer unos textos que no dejan dudas al respecto. Primera Tesalonicenses 4 y 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este texto, encontramos la única vez que la Biblia utiliza la palabra arrebatamiento. Si nos fijamos bien, la sucesión de hechos va de la siguiente manera. Primero, el Señor con voz de trompeta descenderá del cielo. Segundo, resucitan los muertos. Tercero, los creyentes en Cristo que estén vivos se unen a los resucitados. Vamos a cotejar este texto con las palabras de Jesucristo. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 30-31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Se repite la misma secuencia que antes. Primero, hay una gran tribulación. Segundo, aparece la señal en el cielo que es Cristo viniendo sobre las nubes. Tercero, manda a sus ángeles juntar a sus escogidos. Hemos visto, como antes de la llegada de Cristo, hay una enorme tribulación. ¿Quién inicia esta tribulación hacia los cristianos? Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, Cristo no vendrá sin que antes venga el anticristo. Si alguien dice lo contrario, miente. Para reforzar lo que afirma la Biblia, notemos lo que dice Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vamos a leer también el versículo 8, ya que nos servirá para el siguiente argumento. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También Apocalipsis 11, 7, habla de la persecución y muerte de los cristianos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Estos textos no dejan lugar a dudas que los cristianos estarán presentes durante la gran tribulación. Esto concuerda con las palabras de Jesucristo que ya leímos antes. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Apocalipsis 20, 4, los cristianos ya resucitados reciben su galardón. Fíjense que ese galardón lo reciben porque no adoraron a la bestia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es evidente que los cristianos estarían presentes cuando la bestia está en la tierra. Al negarse a recibir la marca, son perseguidos y muertos. Si leemos Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, volvemos a ver coherencia con lo expuesto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No hay lugar a dudas. Primero, sale a escena el anticristo. Segundo, tribulación hacia los cristianos. Tercero, viene Cristo en las nubes. Cuarto, resurrección y arrebatamiento de los cristianos vivos. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, vuelve a decir que los cristianos resucitan cuando Cristo viene. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Los que son de Cristo resucitan en su venida. Todo el mundo sabe que Cristo vino hace 2000 años y que prometió venir una segunda vez. No hay indicio en la Biblia que haga mención a otro acontecimiento secreto o misterioso, como algunos afirman. Cristo viene y recoge a sus seguidores, los muertos, como los vivos. Por último, vamos a leer un texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 6. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes, los que sufren, les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna, y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder,
cuando el Señor venga en aquel día para ser honrado entre su pueblo santo. Como vemos, el descanso de los cristianos será cuando Cristo aparezca con sus ángeles. Ahora les toca sufrir a los demás, al recibir las plagas de Dios. Esta es la prueba que no sufrirán los cristianos fieles.